Señor secretario, muy buenas tardes. En el mío nombre y en la iniciativa Pola Asturiano quiero agradecer al Pleno de este Concello que nos reciba hoy para exponer las razones de la nuestra propuesta de declaración institucional en defensa de la Oficina de Normalización Lingüística, de la Ordenanza y del Plan de Normalización. Pocos días después de la celebración en todo el mundo y también en Xixón del Día Internacional del Idioma Materno, parece muy positivo que el Pleno de este Concello dedique un tiempo a falar de las medidas de protección de la que lle la lengua materna de una parte importante de la población, l'asturiano. Va unos meses pudimos sentir en la prensa ataques que consideramos graves al labor desarrollado en Xixón en el ámbito de la normalización lingüística y parecíanos importante que este Pleno reafirmara la oposición histórica de sofito institucional consensuado a estas políticas, coincidiendo especialmente con los primeros 15 años de funcionamiento de la Oficina de Normalización Lingüística. En el año 2008, va a más de una década, aprobóse en este salón una ordenanza que señala que el asturiano y el castellano son las lenguas propias de Xixón y que garantiza que nadie pueda ser discriminado por usar una u otra. Así como que esta institución iba a trabajar por dar normalidad a la presencia del asturiano en todos los ámbitos. Pero esta declaración de intenciones espellada en un texto legal no sería más que eso, intenciones, en sin la puesta en marcha de medidas de promoción y normalización, y para ello faise necesarios los planes de normalización y profesionales también que colaboren de forma transversal para poner en marcha las medidas que se deciden en cada mandato. Y no está reñido de ninguna manera la defensa de la lengua asturiana con el respeto y el cariño por el castellano, como lengua también nuestra, porque los derechos ciudadanos para que podamos expresarnos en asturiano y para que nuestras instituciones se expresen también en esta lengua y la difundan, promuevan y cuiden, son perfectamente compatibles con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a usar el castellano. Nadie pone esto en cuestión. La gran diferencia es que el asturiano, por la su suerte histórica, por la persecución que vivieron los falantes y por la falta de un reconocimiento de oficialidad, precisa de un mayor apoyo y visibilidad desde las instituciones, haciendo por poner el seu uso lo más cerca posible de la normalidad con la que aparece en los ámbitos informales y privados, también en los espacios públicos, formales y oficiales. Por eso existen la Oficina de Normalización Lingüística y la Ordenanza, por eso existe un plan de normalización y por eso es necesario que los y los representantes públicos manden mensajes positivos sobre el asturiano y la su normalización. Y también, claro está, que usen el asturiano en actos públicos de forma habitual y con normalidad. Y es importante porque este patrimonio cultural que tenemos los asturianos y las asturianes, bien diciéndonoslo la UNESCO, la ONU, el Consejo de Europa, requiere mayor protección y más medidas que garanticen que se transmitan en familias, que se enseñen en las escuelas y que se visibilice en todos los ámbitos. Y ello forma parte de las competencias de los concellos, tal y como establece el artículo 8 de la Ley de Uso, aprobada en 1998, precisamente además por el impulso de un gobierno del PP presidido entonces por Sergio Marqués. Por eso pedimos a este Pleno que demuestre el seu compromiso con el cumplimiento de la ordenanza de normalización y pedimos también ese mismo sofito al labor de la oficina y a los y los trabajadores de eso, porque vienen siendo una herramienta necesaria y útil para poner en marcha las medidas que señalen la ordenanza y los planes. El último de estos planes, aprobado, por cierto, con una amplísima mayoría de los grupos representados en este Pleno, y es un modelo para otros concellos asturianos y tuvo los sus frutos, gracias al papel del Gobierno, de la oposición y también de la sociedad civil. Todos y todas juntos trabajamos para sacar adelante medidas desde el Consejo Asesor de Normalización Lingüística, donde entidades como Iniciativa Pola Asturiano, asociaciones culturales de vecinos y comerciantes, sindicatos y otras organizaciones trabajamos de forma altruista para proponer acciones y apoyar la acción institucional. Por eso pedimos respeto a este labor, porque es un labor también colectivo de toda la sociedad. Por eso pedimos respeto a la lengua asturiana y a la su normalización, porque es un patrimonio común que no tendría de usarse como elemento de confrontación política. Pedimos que se siga construyendo un clima de consenso y respeto al rodio del idioma, que se sigan llevando adelante las medidas acordadas y necesarias. Al nuestro parecer, habría que hacerse más rápido, aunque reconocemos que en general vienen dándose pasos adelante, y no se puede negar que fueron muy bien acogidos por la sociedad xixonesa. La protección de las lenguas de España y un consenso presente en la sociedad e instituciones desde los tiempos de la transición, y no llena más una voluntad política de un partido o de ellos, sino que lleve un mandato constitucional. La Constitución española protege todas las lenguas, las oficiales, como esperemos que pronto sea el asturiano, pero también las que tienen otros grados de protección, como ya el caso en este momento. No estamos hoy aquí discutiendo sobre la oficialidad,
que este pleno ya sofitó con una amplia y transversal mayoría en el mes de Pallares de 2017. Hoy lo que estamos pidiendo es un sofito explícito a seguir avanzando en las políticas de normalización. Para rematar, quiero dejar claro que esta propuesta de declaración que facemos non é contra naide nin contra ningún grupo político, sino que quiere precisamente sumar. Facemos un llamado a todos los grupos que aquí están representados para dar un ejemplo de consenso alrededor de un elemento patrimonial de la importancia de un idioma y de la cultura que lo acompaña. Tengamos una visión a largo plazo, una visión generosa. Trabajemos juntos en esta defensa del patrimonio cultural y lingüístico de Xixón, de Asturias y también de España, como lo es del mundo. Para que no se dé a la situación en la que tengamos que dar explicaciones a los nuestros nietos cuando nos pregunten ¿por qué no hicimos de algo cuando todavía se podía salvar el asturiano? Muchas gracias por su tiempo.